Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Soy el maestro David Martín. Bienvenidos una vez más en mi canal. El día de hoy vamos a seguir contestando o dando respuesta a preguntas y a ejercicios relacionados a la guía Exani 3. Te recuerdo que estas preguntas los he tomado desde simuladores oficiales, páginas oficiales del Exani 3 del Ceneval. No son preguntas inventadas por mí, no. Son preguntas oficiales de metodología de la investigación. Otra cosa que quería mencionarte es que si durante el video escuchas ruidos ajenos al mismo, me disculpo por ello. Son ruidos que no tienen nada que ver con el video, porque estoy en un lugar donde hay un poco de ruido, de interferencia. Pero bueno, habiendo dicho esto, vamos a contestar las preguntas que para eso vinimos. Y nos dice aquí: cuando se dice que un problema de investigación científica debe ser susceptible de ser probado de manera empírica, ¿esto a qué se refiere? Bueno, en esta pregunta tú puedes contestarlo o puedes llegar a la respuesta de dos maneras. Número uno, si tú estás leyendo libros de metodología, si tú has hecho tesis o estás leyendo tesis, con el tiempo de que estás leyendo puedes llegar a la respuesta de esta pregunta. En caso contrario, si no has leído o vas a empezar a leer, yo pienso que esa pregunta puede llegar si tú piensas de manera lógica y obvia a esta pregunta. Bien, lo que tenemos que tener en cuenta es a qué se refiere eso de empírico o de manera empírica. Bueno, una investigación empírica podemos decir, es cualquier estudio donde las conclusiones y los resultados se extraen estrictamente y directamente de pruebas concretas, de pruebas verificables, confiables, concretas. De eso se refiere manera empírica. Entonces, ¿de dónde nosotros podemos obtener las pruebas o las conclusiones confiables, verificables? A través de la manipulación de las variables. Y esto sería la respuesta correcta. Las variables pueden ser potencialmente medidas, porque como te dije, una investigación científica de ser probado de manera empírica se refiere a que las variables pueden ser potencialmente medidas, ya que cuando se manipulan las variables, al final nos da las conclusiones o los resultados de manera concreta, de manera verificable. Es por ello que la respuesta a ese ejercicio es la letra A. Las demás no tienen nada que ver y no están relacionados, al menos en lo que nos están preguntando. La siguiente, la variable es el antecedente de la variable. Esto tú debes saber qué es una variable independiente y qué es una variable dependiente y algunos ejemplos de la misma. Podemos ir descartando preguntas para hacerlo más fácil y nos quedan con menos preguntas. Para empezar, esas no va. Experimental, observacional, continua, independiente no va. Nada más nos quedan la A y la D. Como tú sabes, antecedente, ¿a qué se refiere? Anterior, antes. ¿Esto qué quiere decir? Que la teoría nos dice que la variable independiente es aquella variable que el investigador manipula o modifica, y que esto, al ser manipulado, va a influir en la variable dependiente, porque la variable dependiente, como su nombre lo dice, depende de la variable independiente. Por eso, la variable independiente es el antecedente, o ocurre antes, por así decirlo, o va antes de la variable dependiente. Esto sale de manera lógica o a través de la lectura de estudiar. Aquí está. La variable independiente es el antecedente, de la variable dependiente. Allí está. Continuamos con la siguiente pregunta. Nos dice: relaciona el tipo de estudio con el alcance planteado en las preguntas de investigación. Igual esto es teoría que tú debes saber si estás estudiando, si has hecho tesis, y si no lo has hecho, te recomiendo que veas mis videos, porque ya explico todo lo que estamos viendo en esos videos. Para empezar, tú debes saber cuáles son las definiciones básicas de esos tipos de estudio, algunas características de ellos y ejemplos de las mismas. Para empezar, un estudio exploratorio son aquellos estudios que no se han investigado o no se han indagado muy a fondo. Son
investigaciones recientes, ¿no? Por así decirlo. Por ejemplo, con esto del coronavirus, las primeras investigaciones que salieron fueron investigaciones exploratorias porque no se había o no se ha investigado muy a fondo ese tipo de investigaciones. Eso sería un exploratorio. Correlacional. Un estudio correlacional es aquel que se relacionan las variables, que existe relación entre las variables. Es decir, si una variable aumenta, la otra va a aumentar o va a disminuir o viceversa. Así. Correlacional son aquellos estudios en los que hay una relación o existe una relación entre las variables. Y aquí con esta definición nosotros ya podemos saber o relacionar la número 2, correlacionar con la D, porque nos dice existe relación entre el control que los padres tienen sobre los niños, que sería una variable, y el tiempo que pasan viendo programas con alto contenido bélico, que esa sería la otra variable. Es la relación que hay entre las variables. Eso es una definición de este tipo de estudio, por lo que en la pregunta está muy relacionado. Y aquí ya tenemos 2D. La primera, 2D. Y aquí está. Y un tipo de estudio explicativo es que se utiliza mayormente en todas las investigaciones. No en todas, mayormente. O es muy común en las investigaciones explicativas, en el cual pues una de sus características es que estudia causa y efecto de las variables, causa y efecto para dar un resultado que se generaliza y que se puede aplicar en la realidad. Una investigación explicativa es de causa y efecto. Y bueno, aquí podemos ver explicativo, y la pregunta relacionada a esa es: ¿qué efectos tiene que los niños vean programas con alto contenido bélico? ¿A qué se deben esos efectos? Estas son preguntas muy comunes en esos tipos de estudios, por lo que el segundo sería 3C. Y si nosotros damos cuenta, ya podemos descartar esta, podemos descartar esta y podemos descartar esta, porque acá ya tenemos 2D y 3C. Por lo tanto, el único que diría es exploratorio, que es 1 con la B. Se han hecho estudios para conocer las influencias que tienen los programas de televisión con el contenido bélico. ¿Quiénes son los investigadores que han estudiado los aspectos negativos de la televisión de los niños? Ese sería el 1B. Y ya tenemos la respuesta, que sería esta. Ahí está. Es nada más estudiar, saber la teoría, ejemplos, etc. No es nada difícil, es pensar lógico, con la lógica. Siguiente. Un investigador realiza un estudio para determinar si el ejercicio aeróbico disminuye, aquí está, ejercicio aeróbico disminuye la probabilidad de padecer enfermedades respiratorias. La variable dependiente en dicho estudio, ¿cuál va a ser? Aquí nos dicen que hay que identificar la variable dependiente. Son ejercicios muy comunes que vienen en el examen. Bien, si nosotros nos damos cuenta, la primera variable, vamos a poner variable 1, sería el ejercicio aeróbico. El ejercicio aeróbico viene siendo cuántas horas o cuántos días yo hago ejercicio aeróbico. Sería la primera variable, o la variable 1. Y la segunda sería las enfermedades, o el tiempo que he estado enfermo o estoy enfermo. Nos preguntan cuál va a ser la variable dependiente en dicho estudio. Para empezar, hay que diferenciar o saber cómo podemos extraer la variable independiente. La variable independiente es el ejercicio aeróbico, es decir, el número de horas o el número de días que yo hago ejercicio. Porque si yo hago más ejercicio, voy a padecer menos enfermedades o voy a estar menos tiempo enfermo. Pero si yo no hago ejercicio, más días voy a estar enfermo. Por eso, la variable independiente es el tiempo o el número de horas que hago ejercicio. Por lo que esto se descarta. Nos están diciendo de la variable dependiente, pero esta es la variable independiente. Por lo que la variable dependiente es el número de horas o el tiempo que estoy enfermo o que he padecido enfermedades respiratorias. Y aquí
La respuesta correcta sería el inciso B. La variable dependiente es el número de días que he estado enfermo. Porque si yo me dedico a hacer más horas de ejercicio, voy a estar menos días enfermo. La variable independiente influye de la dependiente. Ahí está. ¿Cuál es la variable dependiente en este estudio? Es el número de días que se ha estado enfermo. Y las demás, la verdad, ni siquiera están relacionadas a lo que se nos pregunta. Esa sería la respuesta a este ejercicio. Nada difícil, la verdad. Siguiente, interpretación de gráficas. Nos preguntan, ¿cuál es la tendencia contraria a la representada en la gráfica? Si nosotros vemos la línea en la gráfica, vemos que va hacia arriba, es decir, va de manera creciente, va subiendo. Pero nos están diciendo la tendencia contraria. Si en la gráfica está creciente, la tendencia contraria sería decreciente. Por lo que aquí no hay que buscarle más pelos al gato. Respuesta correcta, decreciente. Es la tendencia contraria a la gráfica, porque la gráfica va creciente, la tendencia contraria decreciente. Siguiente interpretación de gráficas es esto. Nos preguntan, ¿cuál es una conclusión válida con base en los datos de la tabla? Nos dicen un pequeño contexto. En el turno matutino de una preparatoria se investigó la relación que hay entre el consumo de las calorías y el peso de los estudiantes. La tabla muestra los datos. Nos preguntan que tengamos una conclusión válida con base en la tabla. Ahí está. Tenemos que observar muy bien la gráfica, o bueno, no la gráfica, la tabla. Nos dicen sujetos o participantes, el peso de cada uno de ellos y el consumo de las calorías de cada uno de sus estudiantes. Para empezar, podemos descartar preguntas. Los estudiantes de preparatoria consumen alimentos calóricos. Esto no es una conclusión válida porque puede haber estudiantes de preparatoria que no consuman alimentos calóricos y que también sí consuman, pero esto no viene siendo una conclusión válida extraída de esta tabla. No, hay que indagar más a profundidad. Es necesario que los estudiantes con mayor peso coman más calorías. Eso la verdad ni siquiera está. Eso contrasta demasiado lo que se está planteando. Eso está fuera de contexto de lo que realmente queremos llegar a una conclusión. Y en el número D, bueno, no en el número D, pero en la letra D nos dice: los estudiantes de preparatoria deberían consumir menos calorías. Bueno, esa es una sugerencia que se hace a partir de la tabla, pero no viene siendo una conclusión de dicha tabla. Es una sugerencia, un consejo. Así que esto no, hay que indagar más a profundidad. La única respuesta correcta es la que nos queda, que es el inciso A. Los estudiantes que tienen mayor peso o con mayor peso son los que consumen más calorías. Esa es una conclusión válida, porque además, si tú ordenas de menor a mayor el peso de los estudiantes, aproximadamente el 80 y el 85% de los estudiantes de su peso, de su edad, tienen mucho peso. Tiene mucho consumo de calorías, perdón. Repito, si tú pones de menor a mayor el peso de los estudiantes, el 80 al 85% de esos estudiantes, su peso aumenta su peso conforme va aumentando el consumo de calorías. Así va esto. Por eso te sugiero que lo ordenes de menor a mayor. Y aproximadamente 7 o 8 estudiantes con mayor peso son los que consumen más calorías. Esa es una conclusión válida. Por eso es interpretación de gráficas. Hay que indagar más a profundidad y no irse con otro tipo de respuestas que no tienen nada que ver, que nada más están ahí para confundirnos. No. La siguiente pregunta y el último en este video nos dice: el análisis de los resultados obtenidos en una investigación científica debe considerar un contraste de estos con respecto a cuál. Repito, el análisis de los resultados que se obtuvieron en una investigación
debe considerar un contraste de cuál, de una hipótesis, de una teoría, del plan o de la ley. Contrastar, ¿a qué se refiere? Contrastar es mostrar diferencias notables al comparar una o dos cosas o más cosas, ¿no? Y la única respuesta en el cual los resultados obtenidos se contrastan con qué es con la hipótesis. Y cuando nosotros obtenemos los resultados, nosotros comparamos con la hipótesis y ahí podemos decir si la hipótesis se acepta o se rechaza. Viene siendo que la hipótesis nula y la alternativa, ¿no? Entonces, el análisis de los resultados en una investigación se contrastan con ¿qué? Con la hipótesis. Con la teoría no tiene nada que ver. Y el plan y la ley, de hecho, ni siquiera son contextos que vienen en una investigación científica. Allí está. Nada difícil, la verdad. Bueno, amigas y amigos, esto ha sido todo por el video de hoy. Si te ha gustado, comparte, suscríbete y dale me gusta. Otra cosa que quería mencionar, yo imparto cursos, asesorías. Si quieres información, asesorías, ejercicios del Exani 3, no solamente de metodología, ponte en contacto conmigo. Te puedo asegurar que yo soy 100% confiable porque de eso trabajo. Yo he visto en páginas de Facebook, no en todos, pero en algunas personas que ofrecen que Exani, que simuladores, que materiales, tú les depositas y luego resulta ser fraude. No en todos, pero en algunos casos llega a pasar. Pero en mi caso, yo soy 100% confiable. Si te quieres comunicar conmigo, pues ponte en contacto. Yo trabajo de esto, obviamente cobraría por mi trabajo, por ayudarte, pero no es muy alto el dinero. Pero lo que te puedo asegurar es que te va a servir y soy confiable. De esto trabajo. Ese es uno de los trabajos en los que me dedico. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Cuídate y a seguir repasando. Soy David Martín. Chao.